¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Vamos a estudiar este último tema de este trimestre, donde hemos estado analizando un poquito todos los símbolos, las figuras, las imágenes que aparecen en la Biblia. En esta ocasión vamos a hablar un poquito del libro de Daniel, como vemos aquí en el título. Les voy a leer nuevamente la cita que tenemos por aquí en Jeremías 50, 33 y 34, que nos va a servir como introducción para lo que vamos a platicar. Capítulo 50 de Jeremías, versículos 33 y 34, dice, así dice el Señor Dios Todopoderoso, dice, eh, la hija de Babilonia, no, perdón, a ver, estamos acá en otro texto, dice 33 y 34. Dice, así dice el Señor Dios Todopoderoso, oprimidos fueron los pueblos de Israel y de Judá, y todos sus cautivadores los retuvieron y no quisieron soltarlos. Pero, dice, el Redentor de ellos es el fuerte, el Señor Todopoderoso es su nombre. Él dice, Él defenderá la causa de ellos para, dice, aquietar la tierra y turbar a los habitantes de Babilonia. Es un texto que nos pone aquí más o menos eh, nos envía a un punto en la historia. Ustedes recuerdan, habla del cautiverio en Babilonia del pueblo de Israel. Menciona aquí cómo, dice, Babilonia, dice, retuvo a sus cautivos, ¿no? Dice, pero, dice el versículo 34 que Dios se propone intervenir en la historia, ¿sí? Para salvar a su pueblo, ¿sí? Y aparte dice que va a quitar la tierra y se la va a poner en paz. Y aparte dice que tiene algo reservado para esta nación, para Babilonia. ¿Sí? Una promesa, ¿no? Para el pueblo de Israel, que sin duda necesitaba, ¿no? Escuchar eh, palabras de ánimo, de aliento en sus tiempos eh, tan tristes, ¿no? Para ellos y desesperantes también, ¿no? Y bueno, nosotros recordamos eh, la historia, ¿no? Como fue también por la desobediencia, ¿no? del pueblo que cayeron en ese cautiverio. Y miren, vamos a ver este pequeño texto, este pequeño párrafo de eventos de los últimos días, que nos dice lo siguiente. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis. Dice, estos dos libros deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Curiosamente, estos dos libros casi no nos gusta que escudriñarlos, ¿no? Hasta estudiarlos. Eh, y bueno, dice que son libros que fueron escritos especialmente para los momentos que estamos viviendo nosotros, ¿sí? Así que necesitamos hacer caso, ¿no? A esta amonestación, a este consejo de parte de Dios. Tiene mucho que decirnos, mucho que compartirnos Dios a través de su palabra para estos tiempos que vivimos. Y bueno, vamos precisamente a repasar un poquito este libro de Daniel. Algunos detalles muy interesantes. Bueno, ahorita mencionábamos cómo Israel cayó cautivo, ¿no? O fue llevado cautivo a Babilonia. Y vamos a empezar aquí a ver, como dice el título, algunas imágenes, algunas
eh, algunos paralelismos, ¿sí? Con lo que nosotros vivimos en nuestros días. Como dice aquí el párrafo que leímos, o sea, esto fue escrito para nosotros, o sea, no es un libro nada más de historia, ¿no? Como para contarnos algo que sucedió, sino que Dios quiere que nosotros podamos también sacar lecciones valiosas, ¿no? Que tienen que ver con nosotros. Eh, bueno, el pueblo de Israel, dijimos que fue llevado cautivo a Babilonia por causa de su desobediencia, ¿sí? Esa fue la razón principal. Eh, Curiosamente, también hablando como humanidad, nosotros caímos en cautividad, en un cautiverio, por causa de nuestra desobediencia también, ¿sí? Un cautiverio diferente, ¿no? A lo que vive Israel. En nuestro caso, bueno, como humanidad, nuestra cautividad es eh, en el mal, en el pecado, ¿sí? Y bueno, en aquel tiempo se menciona ahí a Babilonia, que era la potencia mundial, un gobierno mundial, como dice aquí. Y aquí vemos algunas otras características que nos menciona ahí en el libro de Daniel, como que era un gobierno totalitario, ¿sí? Eh, Intolerante. Ustedes recuerdan más o menos la historia. Despótico, dice aquí, soberbio, controlador, inmoral, blasfemo, perseguidor, idólatra, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, quisimos aquí destacar esto, algunas características de esta nación, de este imperio. Y bueno, en el libro de Apocalipsis, nosotros vemos por ahí entre los capítulos 11 y 18 también, nos sitúa en los días finales de la historia de este mundo y nos menciona también por ahí a ¿cómo podemos decir? Un sistema de gobierno mundial también, eh, que la palabra de Dios le denomina o le llama por ahí Babilonia, ¿sí? Una especie de alianza, ¿no? Entre ¿cómo podemos decir? Gente poderosa del mundo, ¿sí? Que también dice que como a semejanza de la Babilonia antigua, el gobierno mundial, también totalitario, también intolerante, también despótico, soberbio, controlador, inmoral, blasfemo, que, por ejemplo, menciona ahí en Apocalipsis, contamina al mundo, ¿sí? Con ¿cómo podemos decir? Enseñanzas, ¿sí? Un gobierno perseguidor, destructor de la naturaleza, también así lo describe en Apocalipsis, y adorador de Satanás. Esto ya está más grave, ¿no? Eh, pero hay una semejanza, ¿no? Ahí en lo que sucede en Daniel y lo que Dios dice que depara, ¿no? Para este mundo, lo que va a suceder muy pronto. Y lo estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo cómo eh, en sí todos los gobiernos del mundo están trabajando para crear, ¿no? Este gobierno mundial. Eh, y bueno, nos dice ahí la Biblia en el primer capítulo de Daniel, eh, que bueno, fueron llevados cautivos a Babilonia, eh, gente ilustre, ¿no? Del pueblo, muchos jóvenes, y se hablaba de ahí una especie ¿cómo podríamos decir? Una reeducación, ¿no? Para ellos. El rey quería que ellos formaban parte de su gobierno, quería aprovechar los talentos de estos jóvenes y obviamente necesitaba para ello
una, una reeducación, ¿no? O sea, tenía que eh, sumergirlos, ¿no? En su cultura, les enseñó una nueva lengua, les cambió los nombres, ustedes lo pueden ver por ahí en Daniel 1. Obviamente cambió su manera de vestir, o sea, su aspecto, ¿sí? Su arreglo personal ya no era el mismo que ellos estaban acostumbrados. Sus costumbres, su alimentación, por ahí se menciona un detalle interesante también. Y se pretendía también cambiar su religión, o sea, sus creencias religiosas. Un gran desafío, ¿no? Para estos jóvenes eh, en muchos aspectos, ¿no? De la vida. Ellos, digamos que tuvieron estos jóvenes que se mencionan por aquí en la historia, Daniel y tres amigos de él, Ananías, Azarías y Misael. Les digo, ellos tuvieron o tuvieron pues ¿cómo puedo decir? El discernimiento necesario para saber que de todas esas cosas nuevas que estaban enfrentando, con qué cosas quedarse y con qué no. Sí, tuvieron que hacer por ahí una criba, ¿no? de cosas, ¿no? Sin duda tuvieron que aprender el idioma, ¿no? Tuvieron que aceptar, a lo mejor aunque no les gustara, un nuevo nombre. Tuvieron que cambiar su manera de vestir. Algo que se menciona por ahí en Daniel 1 es que no quisieron cambiar su alimentación, ¿sí? Eh, y otro detalle también que menciona la Biblia es que al menos estos jóvenes que, que, que nos hablan por aquí tampoco quisieron ni aceptaron cambiar sus creencias religiosas, ¿sí? Al menos en esos dos aspectos, ¿no? Lo vemos por aquí en el libro de Daniel. Y esto que tiene que ver con nosotros, bueno, ahorita hablábamos de cómo se está construyendo, ¿no? En nuestro mundo una nueva manera de gobernar, ¿sí? Y esto ustedes lo pueden ver, o sea, cada vez más vemos cómo estamos siendo gobernados de una manera globalizada, ¿sí? Antes cada país como que tenía sus reglas, sus estilos, ¿sí? De gobierno. Hoy prácticamente casi somos uno, ¿sí? En todo el mundo, o sea, nos manejamos igual prácticamente, ¿sí? Lo cual hace que se vaya perdiendo también las culturas, ¿sí? Eh, en las culturas como se conocían, ¿no? Anteriormente, antes cada país tenía algo muy, muy particular, ¿no? Hoy casi todos somos lo mismo, ¿sí? A nivel mundial. Se nos ha estado enseñando una nueva lengua. Hay nuevas maneras de vestirnos también, una nueva alimentación, nueva forma de alimentarnos, nuevas costumbres, nuevos valores, es de lo que hemos visto mucho, ¿no? Últimamente, y también la cuestión religiosa, ¿sí? Se nos está inculcando nuevas ideas, ¿sí? Entonces, nosotros como creyentes, también debiésemos de tener la suficiente inteligencia, el suficiente criterio, suficiente discernimiento, como lo tuvieron aquellos jóvenes, para saber con qué cosas quedarme, con qué cosas no, o sea, qué puedo adoptar en mi vida y qué cosas no. De todo lo que somos bombardeados, ¿sí? Por ejemplo, ellos, les digo, ellos decidieron, pues sí, cambiar muchas cosas de su vida, todo bajo la dirección de Dios. Y de los aspectos que mencionamos, hubo dos que dijeron aquí no, ¿sí? En su alimentación y en su religión. La pregunta es, por ejemplo, ¿qué tanto nosotros hemos cambiado, qué tanto nos han cambiado el mundo, la sociedad, los gobiernos?
en lo que somos, ¿no? Como individuos, ¿sí? Porque muchos nos dejamos llevar por lo que se nos atraviese, ¿sí o no? Este, en muchos aspectos, ¿no? Eh, Somos muy dados a, que, pues, a intentar pues, pertenecer, ¿no? A la mayoría, pero nosotros debemos de tener ese criterio, ¿no? Que tuvieron estos jóvenes para decir hasta aquí, ¿sí? Esto no lo puedo que adoptar en mi vida. Eh, Tal vez algunas cosas podemos decir, bueno, pues esto lo puedo cambiar o puedo cambiar junto con la época, ¿sí? Pero hay otras cosas en las que no podemos, ¿sí? Y nosotros les digo, debemos de tener ese criterio, ¿no? No nos vamos a meter mucho en este asunto, es un tema amplio, pero podemos analizar, ¿no? Nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno, ¿sí? Y ver cómo esas cosas nos han ido cambiando, ya sea para bien o para mal, ¿sí? Entonces somos víctimas de una culturización, ¿sí? Como lo fueron los judíos de aquel tiempo, y donde estos 4 jóvenes destacaron, ¿no? Por sobre todos, los que fueron llevados cautivos, ¿no? A Babilonia. Les digo, nosotros también estamos en una especie de cautividad, ¿sí? En este mundo y todo por nuestra desobediencia, ¿no? A Dios. Dice por ahí también la historia de este libro de Daniel, que precisamente por ellos intentar conservar el conocimiento de Dios, especialmente lo espiritual, ¿no? Por no traicionar sus principios, sus valores, sus creencias. Eso desató una serie de complicaciones, ¿no? En sus vidas. Hubo pruebas, ¿sí? Y esto también nos debe o nos podemos identificar, yo creo, ¿sí? Porque si yo creo, y hace poquito lo hablamos, ¿no? Si nosotros queremos, dice por ahí una cita, ¿no? Dice que todo aquel que quiera que serle fiel a Dios, que quiera vivir como Dios que espera que vivamos, seguramente, dice ese texto, no es una opción, o sea, es algo seguro y se vas a tener que problemas, ¿sí? Y estos jóvenes que se destacan en este libro, los tuvieron. Y vaya problemas, ¿no? Los que se metieron. Muy probablemente nosotros pues, no hemos enfrentado algo semejante, ¿sí? Sin duda hemos tenido que pruebas eh, por nuestras creencias, por tus valores. Has enfrentado que, por ejemplo, aquí dice rechazo de los amigos, en el trabajo, en tu familia, puede ser amenazas, burlas, persecución, castigos, que eso ya, pues, ya es más grave, ¿no? Pero que también se da, y también hace poquito hablamos, ¿no? De esto. Y lo más grave, ¿no? Que pueden enfrentar es la muerte, ¿sí? Pero todo por esa causa, ¿no? Por la cuestión espiritual, ¿sí? La cuestión de la adoración. Y recordamos, por ejemplo, lo que sucedió con los 3 amigos de Daniel, que también hace poco hablábamos de ello. Fueron echados, fueron castigados, ¿no? Primero los amenazaron y ellos como no querían eh, desobedecer a Dios ni serle infiel a Dios, pues fueron castigados. Y el castigo fue echarlos a un horno de fuego, ¿sí? Daniel pasó por una situación similar, si ustedes lo han leído por ahí. Eh, Tampoco quiso traicionar sus creencias, sus principios, y por esa razón fue echado al famoso foso de leones. Lo que nosotros vemos en estas dos historias es la presencia de Dios, ¿no? En las pruebas. Y eso es algo que nosotros también tenemos asegurado, ¿sí? Sin duda, dice Dios, vamos a tener que problemas. En el mundo, dijo, vamos a tener que aflicción.
pero por causa de él, dice Dios, dice, eso va a ser que seguro, vamos a pasar por muchas cosas de estas, si no es que ya las hemos pasado, pero hay algo que nosotros vemos en esta historia que nos debe llenar a nosotros de esperanza, de confianza, de fe, de seguridad, es de que en las pruebas que ellos enfrentaron, ahí estaba Dios con ellos, ¿sí? O sea, Dios no estaba ajeno, ¿no? A lo que ellos estaban enfrentando. Dios los libró, ¿sí? De una manera, fuera de serie, ¿sí? Son de las historias, yo creo que más conocen, ¿no? La gente, los niños, sobre todo, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros podemos aprender. Que aunque estemos pasando por alguna de estas situaciones o vayamos a pasarlas, como hablábamos también hace poco, que son cosas que a veces nos inquietan, ¿no? El decir, yo no quiero que nadie me esté amenazando, que me estén molestando, que me persigan, que me castiguen. Pues eso nadie lo queremos, ¿no? Y a muchos nos aterra, ¿no? El escuchar esas cosas, pero se nos olvida que Dios ha prometido estar ahí con nosotros, ¿sí? En cualquiera que sea la situación, eso es algo que tenemos que recordar siempre, ¿sí? Y aparte hay una gran promesa, ¿no? Porque a veces las pruebas, estas situaciones complicadas que vivimos en el mundo, nos pueden desesperar, ¿sí? Eh, ya de por sí nuestro mundo es un mundo caótico, ¿no? Y lleno de problemas, pero aparte si le echamos más de esto, ¿sí? Por cuestiones de conciencia, de creencias, de religión, pues peor todavía, ¿no? Que si a veces ya no, como decimos, ya no nos la acabamos con los problemas que tenemos, pues esto es ahí como la cereza del pastel, ¿verdad? Y ante todas esas situaciones, eh, como seres humanos tendemos a desmoralizarnos, ¿no? A entristecernos, a perder la fe muchas veces. Y Dios quiere que nosotros, les digo, recordemos sus promesas. Por ejemplo, Dios ha prometido estar, dijimos ahorita, con nosotros en todo tipo de situación. Pero hay una promesa más y quiero que vayamos por ahí al libro de Jeremías. Ahorita leíamos una promesa en el capítulo 50 donde Dios dice que un día iba a encargarse de esa nación, de Babilonia, ¿se acuerdan? Por lo que le había hecho a su pueblo. Y vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 29 versículo 10. Vamos a ver aquí algo interesante. Y tenemos que recordar estas promesas, ¿sí? Esta promesa fue hecha para el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero sin duda puede ser de gran valor para nosotros. Vamos a Jeremías 29, ¿sí? Jeremías capítulo 29, versículo 10. Le voy a dar lectura y dice lo siguiente, en versículo 10 dice, así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan, dice, los 70 años, os visitaré y despertaré sobre vosotros, dice mi buena palabra de regresarlos, dice, a este lugar. El pueblo de Israel estaba pasándola mal, sin duda, en el cautiverio, nadie es feliz, ¿verdad? Siendo cautivo, o no debería de ser feliz, ¿verdad? No deberíamos de acostumbrarnos, y eso también lo tenemos que aprender nosotros, ¿sí? Nosotros les digo, estamos cautivos en este mundo de pecado. Y les decía, no deberíamos de acostumbrarnos, porque muchos sí llegamos a acostumbrarnos, ¿no? Y decimos, bueno, pues no está tan mal aquí, al fin y al cabo, ¿sí? Muchos, a veces ni siquiera deseamos que esto termine, ¿no? Porque pues lo estamos pasando relativamente bien, puede ser, ¿no? Dios le promete aquí a su pueblo
que después de 70 años dice, yo me voy a acordar de ustedes y les prometo, dice que los voy a regresar, los voy a traer de vuelta a este lugar. ¿Qué les parece? ¿Y qué quiere decir? Bueno, que las aflicciones, las pruebas, como decíamos ahorita, este, tienen una fecha de caducidad para Dios. Probablemente nosotros no lo vemos y decimos, no, pues ¿hasta cuándo? Dice por ahí una expresión por ahí en Apocalipsis, ¿se acuerdan? ¿Hasta cuándo? Le preguntan por ahí a Dios. Y seguramente nosotros nos lo hemos preguntado, ¿no? Cuando estamos en situaciones desagradables en nuestra vida, le decimos a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a actuar? ¿Hasta cuándo vas a solucionar este problema, esta situación? ¿Hasta cuándo vas a acabar con este dolor que siento, estas dificultades en las que estoy metido? Bueno, eh, aquí nos da o nos dice Dios, ¿sí? Que sea cual sea la prueba que estemos pasando, Dios le tiene una fecha de caducidad. Tenemos que aprender eso, ¿sí? Vamos a ver lo que dice ahí en Isaías, vamos a ir un poquito más atrás, Isaías 44, 26 al 28. Eh, para empezar, bueno, Dios le puso un límite, ¿no? De tiempo a esa situación, ¿sí? Y miren lo que dice por aquí en estos versículos de Isaías 44, versículos del 26 al 28. Hay algo más aquí interesante. Dice lo siguiente. Eh, Dice, confirmo la palabra de mi siervo y cumplo el consejo de mis mensajeros, dice Dios. Digo a Jerusalén, serás habitada. Y a las ciudades de Judá, dice, serán reconstruidas y sus ruinas reedificaré. Aquí está haciendo Dios una promesa al pueblo. Dice, voy a traerlos de vuelta. Les repite, ¿no? Lo que ahorita leíamos. Los voy a traer de vuelta a este lugar. Sí, la van a pasar mal un tiempo, dice, pero voy a regresar aquí. Y estas ciudades que un día van a quedar en ruinas, dice, yo las voy a reedificar. Es la promesa de Dios y sigue diciendo, dice, dice que digo al profundo océano, sécate y sus ríos se secan, porque aquí está reafirmando Dios el poder que él tiene. Dice, yo sí digo que yo lo hago. Si yo le digo al mar que se seque, ¿qué pasa? ¿Qué pasó allá cuando el pueblo de Israel iba huyendo de los egipcios? Se secó el mar. Entonces aquí Dios quiere que recordemos, ¿no? Lo que Él puede hacer, el poder que Él tiene. Y dice el versículo 28, y digo de Ciro, es mi pastor, dice, y cumplirá lo que quiera. Al decir a Jerusalén, será reedificada y al templo serás fundado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, pensar, ¿no? Bueno, aquí Dios está prometiendo, ¿sí? Que va a utilizar a alguien para cumplir ese propósito del que está hablando, de traer de nuevo a su pueblo, a esa tierra de la que fueron recados, ¿sí? Y menciona por aquí un personaje conocido en la historia mundial, ¿sí? El rey Ciro de Persia, ¿sí? Dice, él va a hacer lo que yo le diga. Este rey precisamente también fue conocido porque fue un rey de un imperio mundial. Y miren cómo dice Dios, este va a ser lo que yo le diga, ¿sí? El rey del mundo prácticamente. E iba a obedecer aquí a la palabra de Dios. Aquí lo interesante es que cuando Dios dice estas palabras, ¿sí? Eh, Ciro no existía, ¿sí? Ni esperanzas, ¿no? De que existiera.
Esto fue escrito más de un siglo antes de que Ciro existiera. Y aquí Dios lo menciona por su nombre. Dice, bueno, un día voy a traer a Ciro. ¿Sí? Seguramente los que leyeron esto en un principio han de haber dicho, pues, ¿y Ciro, ¿quién es Ciro? ¿Dónde está Ciro? ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, pero Dios ve el futuro, sabe el futuro. ¿Sí? Y les digo, todas estas palabras que a lo mejor pues, no tienen mucho sentido para nosotros, aparentemente, deberían de llenarnos de esperanza. ¿Sí? Dios le promete a Israel que un día los va a regresar. O sea, van a salir de su tierra, ¿sí? No por voluntad propia, van a llevar cautivos, pero Dios dice, los voy a traer aquí. ¿Y después de cuánto tiempo? Les digo, después de 70 años, aquí van a estar de regreso. Y les dijo por medio de quién se iba a llevar a cabo algo que se veía como imposible casi. ¿Sí? Entonces Dios le puso que un límite de tiempo, tenía los instrumentos ya preparados. O sea, Dios, nada le sorprende a Dios, ¿sí? Nada lo toma por sorpresa. Él tiene todo planeado. Ahora, todo lo que vemos en el mundo, que a veces decimos, ¿y por qué Dios no hace nada? ¿O hasta cuándo? Decimos, ¿hasta cuándo vas a actuar, Señor? Bueno, Dios ya tiene todo que arreglado. Y nosotros tenemos que nada más confiar. Dice por ahí en Oseas, les invito a abrir sus Biblias, ahí en el libro de Oseas, capítulo 6 para que veamos cómo Dios tiene todo ya planeado. ¿Sí? Y esto debe de llenarnos a nosotros de esperanza. El libro de Oseas, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Esto está muy interesante. Miren lo que dice por aquí el profeta Oseas. Eh, Dice lo siguiente, les voy a dar lectura. Dice, dice, venid y volvamos al Señor. Hace una invitación aquí el profeta para acercarnos a Dios, ¿sí? Dice, Él nos despedazó, ¿sí? Pero nos sanará. Nos hirió, dice, pero nos vendará. Por ejemplo, en la historia que estamos viendo, Dios permitió, ¿sí? Que Babilonia hiciera las suyas, ¿no? Con su pueblo. Es decir, Dios permitió que fueran que lastimados, como dice aquí, ¿sí? Permitió que fueran castigados, pero dice, Él nos va a sanar, nos va a vendar las heridas. Como humanidad, nosotros fuimos también que castigados, fuimos lastimados y Dios lo permitió. ¿Sí? Si Dios hubiera querido, lo impide, pero no lo quiso así, porque su ley exige otra cosa, ¿no? Y Dios dice, permitió que fuéramos que castigados por el pecado, que fuéramos lastimados, ¿sí? Por la muerte, por ejemplo, por la enfermedad, por el dolor, por el cansancio, o sea, por todo lo malo, ¿no? que conocemos en este mundo. Fuimos castigados, fuimos lastimados, pero la promesa es que dice, vamos a hacer que Dios lo permitió, dice, pero vamos a ser sanados un día. Esa es la promesa. Vamos a ser restaurados, vendados, dice. Y dice en el versículo 2, aquí está algo muy, muy interesante, dice, nos dará vida, esa es la promesa, después de 2 días. Y al tercer día, dice, nos levantará para que vivamos ante Él. Suena un poquito extraño, ¿sí? Pero lo que nos trata de decir aquí, Oseas, en muy pocas palabras, está encerrando aquí la historia de nuestro mundo, ¿sí? Un día nuestro mundo cayó, desobedeció a Dios, fue que castigado por ello, ¿sí? Y encierra aquí la historia de la humanidad, eh, Oseas,
que ha sido larga, ¿no? La historia de nuestro mundo, la encierra en 3 días, ¿sí? Lo engloba todo en 3 días, es como un resumen, ¿no? En 3 días. Y dice, fuimos castigados, ¿no? Por el pecado. Dios permitió eso, dice, pero la promesa es que vamos a ser que restaurados, sanados. Y dice, Dios nos va a dar vida. ¿Cuándo dice ahí? Después de 2 días. Eh, si nosotros imaginamos, ¿no? La historia del mundo en 3 días, si la imagináramos así, eh, pareciera una gran coincidencia, ¿sí? Que Jesús apareció en la historia de este mundo, si la viéramos así en 3 días, apareció después de 2 días, ¿sí? Nuestro mundo tiene la edad, ¿sí? De casi que 6.000 años, ¿sí? Jesús apareció en la historia de nuestro mundo en el año 4000, o sea, después de 2 días, podríamos decir, ¿sí? Si la dividiésemos en 3 días. Apareció en el año 4000 Jesús y nos trajo ¿qué? Vida, como dice aquí en el texto. Después de 2 días, dice, y al tercer día, ¿cuál es la promesa? Dice, nos levantará para que vivamos ante Él. Nosotros tenemos una esperanza, ¿sí o no? De vivir con Dios. Y aquí, les digo, el profeta engloba, ¿no? La historia del mundo así en 3 días y nos está diciendo que Dios le puso un límite a todo esto malo que vemos, ¿sí? Tenía una fecha, por ejemplo, para la aparición del Mesías, del Salvador, y también le puso una fecha, dice aquí, a ese momento que todos estamos esperando, de poder estar con Él, ¿sí? Es lo que creo que todos queremos, ¿no? Y esto dice, sucederá después de qué? Dice, de 3 días. Obviamente les digo, está así resumiendo, ¿no? La historia del mundo en 3 partes, en 3 episodios, ¿sí? Y bueno, les digo, ese es un tema también algo extenso, pero ¿qué tratamos de resaltar aquí? La promesa de Dios de poner qué fin, así como se lo puso a los babilonios y dijo 70 años nada más. Y los voy a traer nuevamente conmigo a esta tierra. Y entonces dice aquí el versículo 3, miren, dice, quiere que vivamos con Él, ante Él, dice, y le conoceremos, ¿sí? Esa es la promesa. Dice, su venida es tan segura como el alba. Entonces, no es imaginación, no es de que, pues, a ver si pasa, ¿sí? Dice, su venida es que seguro, así como fue seguro esa fecha, ¿no? Que Dios le puso al regreso, ¿no? De los cautivos, también dice, así de segura es su venida. Dice, así como sabemos que va a amanecer, dice aquí, tan segura como el alba, y vendrá a nosotros, dice, como lluvia temprana y tardía cuando riegan la tierra. ¿Qué les parece? Entonces, tenemos aquí estas grandes promesas, ¿no? De parte de Dios y que tenemos que estarla recordando especialmente en estos tiempos, ¿no? Donde parece ser que no hay esperanza por ningún lado. Y que cuando imaginamos o tratamos de ver hacia el futuro, solo vemos problemas, caos, guerras, pestes, muerte y todo lo malo. ¿Sí? Entonces tenemos que aferrarnos a eso. Ahora, en Mateo 24, nos habla o nos da señales, precisamente, porque podemos decir, bueno, ¿y cuándo va a pasar esto? Bueno, les digo, es un tema en el que tenemos que profundizar, ¿no? Obviamente. Pero bueno, aquí vamos a destacar que Dios nos dejó señales, ¿sí? Para reconocer en qué momento de la historia vivimos, ¿sí?
Y dice, más como en los días de Noé, dice Mateo 24, del 37 al 39, dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de Noé, antes del diluvio, dice, estaban todos que comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así dice también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué escenario nos pone aquí? Porque pueden decir, bueno, y eso pues comiendo y bebiendo, bueno, pues es algo que hacemos todos los días, ¿sí? Aquí lo que creo que nos destaca, ¿sí? Quiere destacar Jesús, es el tipo de sociedad en el que vivimos, ¿no? Que somos una sociedad que creo que nos destacamos por sobre todas las anteriores épocas, ¿sí? Por una búsqueda de placer incesante, ¿sí? ¿Ya? Hacia todos lados, analícense ustedes mismos y estamos tras el placer siempre. Por eso, eh, por eso no nos despegamos de estos aparatitos, ¿sí? En cuanto tenemos un instante, un segundo que despejado, sin alguna ocupación que hacemos, pues prender la pantalla rápido, ¿sí? A lo que sea, o sea, porque eso nos da que nos satisface, nos llena nos tranquiliza, eso es como una droga, ¿sí? O sea, somos una generación que eh, vivimos, ¿sí? En una búsqueda incesante de placer, como nunca antes ha pasado, ¿sí? Obviamente el ser humano siempre ha buscado el placer, pero no como en esta época, ¿sí? Esto es lo que destaca aquí Jesús. Y esto nos lleva o nos hace pensar un poquito en cómo era la situación antes del diluvio. Que podemos decir, bueno, pero pues en aquella época estaban muy atrasados todavía, ¿no? O sea, era una generación, ¿sí? Muy avanzada en todo sentido, ¿sí? Que a lo mejor nosotros nos quedamos cortos y nos maravillaríamos de saber las cosas que ellos vieron, ¿sí? Entonces, una sociedad en cierto modo parecida, ¿no? A la nuestra, y dice que eso, o sea, por estar en esa incesante búsqueda de placer, dice que tristemente nos va a pasar de noche a muchos, ¿sí? Esas señales de las que habla Jesús en este capítulo. Y dice, y no se van a dar cuenta hasta que tengan ya el agua en el cuello, como les pasó a aquella generación. Eh, si vamos por ahí al capítulo 5 de Daniel, que estamos centrados en este libro, también van a recordar mucho esta historia, ¿no? De el famoso rey Belsasar, ¿sí? Que, si no me equivoco, era nieto de Nabucodonosor. Cuando este rey llegó al poder, dice la historia que el reino, el imperio empezó a decaer, a venirse abajo en muchos aspectos, ¿sí? Ya no era la nación tan poderosa que llegó a existir bajo el reinado de Nabucodonosor. Ya otras naciones ya no los veían con el mismo temor ni con el mismo respeto. Y ahorita vamos a ver un detalle. Entonces empezó a perder esa fuerza, ¿no? El imperio. Y algo de lo que se menciona por aquí también y lo que menciona la historia es que este rey empezó a promover mucho la inmoralidad en la nación, ¿sí? Algo que no había pasado, al menos con Nabucodonosor, que él llegó a tener conocimiento de Dios, ¿sí? Y eso obviamente pues cambió no nada más a él, sino afectó a todo el imperio, ¿sí? Cuando llega este señor, empieza a cambiar todo también, pero ahora para mal. Y nos narra por allí en Daniel 5 un detalle, donde dice que él organizó una gran fiesta de muchos días en su reino,
e invitó obviamente ahí a la gente muy, gente importante. Y algo que llama la atención aquí, pues dice que estaban ya todos ebrios, ¿no? O sea, de tanto que habían tomado, comido, o sea, estaban perdidos. Y se le ocurrió la brillante idea a Belsasar de traer, de sacar los tesoros de los judíos. ¿Sí? Dijo: "Ay, oye, yo creo que había por ahí unos vasos muy bonitos", se acordó. ¿Sí? Dijo: Tráiganlo, pues son dignos de esta fiesta, ¿no? Tráiganlos para brindar". Esos vasos pertenecían al templo de Dios. El uso que teníamos en uso sagrado, pero a eso le ocurrió esa brillante idea, ¿no? Y los trae y empiezan a brindar ahí con estos vasos. Y recordamos la historia de lo que sucedió después. Dice por ahí el relato que apareció una mano en la pared escribiendo un mensaje, ¿sí? Que estaba escrito en su idioma, en su lenguaje, pero saben que nadie lo entendió, porque era un mensaje que solamente se podía interpretar de manera que espiritual y ellos no estaban en condiciones de entender eso. Podríamos decir, bueno, es que se los escribió en un lenguaje raro. No, Dios les escribió en su lengua, ¿sí? ¿Por qué no lo entendieron? Porque ellos estaban perdidos, ¿sí? Y ellos no les interesaban nada las cosas espirituales. Entonces, cuando leen esto, dicen, pues, ¿qué es esta locura, ¿no? Que dice ahí esas palabras. Mene, mene, tekel, parse, ¿se acuerdan? Y entonces mandan traer a Daniel. Y Daniel por ahí da el significado, ¿no? Lo que Dios trató de decir con este mensaje que quedó ahí plasmado en la pared. La primera palabra que se repite, ¿sí? Mene dice: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Se acuerdan que dijimos que este reino tenía un fin? Y Dios le puso una fecha de caducidad y llegó el momento, ¿sí? Este, Y nosotros tenemos que aprender eso, ¿no? Les digo, nosotros vemos, eh, a veces pensamos que el reino de Satanás nunca va a terminar, que la maldad nunca va a acabar. Y tenemos que recordar que Dios va a juzgar a este mundo, ¿sí? La palabra tekel significa, dice, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. O sea, Dios que ha juzgado y no le existe, dice Dios. Y Parsin dice, tu reino ha sido roto, se acabó tu reino, ¿sí? Y es dado, dice, va a llegar otro reino en su lugar, como lo habíamos estudiado antes, ¿se acuerdan con aquel sueño de Nabucodonosor? Dice, será dado a los medos y persas. Y este mensaje se repite también en la actualidad. Les digo, a veces pensamos que Dios no le interesa lo que pasa en este mundo, que Dios no hace nada, pero Dios tiene todo fríamente calculado, como decimos, y en Apocalipsis 14, precisamente también nos presenta ahí tres mensajes, así como aparecieron aquí tres mensajes para aquella nación. También Dios nos presenta aquí tres mensajes para nuestra generación. Primer mensaje dice: teman a quién, a Dios. ¿Por qué? Porque es algo que hemos perdido, ¿sí? Como humanidad. A veces podemos decir, bueno, a veces el mensaje es para los que no conocen de Dios, no, es para todos, ¿sí? Cristianos y no cristianos, ¿sí? Teman a Dios, es la amonestación, dice, y denle gloria, porque, dice aquí, ha llegado la hora de su juicio. ¿Cuándo podemos decir, todavía le falta mucho? No, ya está el juicio, estamos siendo juzgados. Dice, y adoren al que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Curiosamente, les digo, en esta generación en la que vivimos, pues se nos ha estado como adoctrinando, se nos ha estado culturizando, ¿sí? Para olvidarnos de Dios, ¿sí o no?
de nuestro creador, y ya tenemos un montón de ideas bien locas, ¿no? Al respecto. Pero Dios nos llama la atención a regresar, ¿no? A las bases, a lo que es. Y dice el segundo mensaje, así como le dijo a aquella nación, se lo dice también a estos nuevos, a este nuevo reino que se está formando. ¿Sí? Dice, ha caído Babilonia. No está hablando de la Babilonia aquella, ¿sí? Está hablando de la moderna, de ese gran gobierno mundial, ¿sale? Ha caído, dice. Y a lo mejor te digo, pero si todavía ni se levanta, pues ya cayó, dice Dios. No, no, no tiene esperanzas ese gobierno. La gran ciudad dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. O sea, ha contaminado a todo el mundo con sus ideas. Y nosotros hemos visto en años recientes cómo nuestro mundo se descompuso así en un abrir y cerrar de ojos. Y bueno, ya se venía trabajando, ¿no? Pero de repente fue algo que yo creo que todos lo notamos y nos sorprendió, ¿sí? Y todos bebimos de ese vino, de alguna u otra forma. Todos pues, hemos sido afectados, ¿sí? Como hemos estudiado, ¿no? También muchas veces. Y nos dice Dios, dice, estoy juzgándolos, abusados, ¿sí? Y este nuevo sistema, dice Dios, dice, está acabado. Y dice, hay una advertencia, dice el tercer mensaje, si alguno adora a la bestia, acuérdense de lo que significa eso, esa palabra, ¿no? La bestia. Es un poder, ¿sí? Un gobierno. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y esto nos hace recordar un poquito lo que pasó allá en Babilonia, ¿se acuerdan de aquella gran imagen? Dice, y cualquiera que reciba, dice, su marca frente en su mano, ¿qué va a pasar? Y aquí nos pone a pensar, porque les digo, a veces cuando escuchamos de lo que le puede pasar al pueblo de Dios y sigue en su afán, ¿no? De seguir el camino de Dios, y ahorita veíamos, ¿no? Va a haber problemas, pruebas, y a veces eso nos asusta a muchos, ¿sí? Y decimos, no, pues está complicado, ¿no? Mejor me quedo con la mayoría. Miren aquí esta advertencia, dice, si alguno se quiere ir con la mayoría, dice, beberá del vino también, así como han bebido los otros de lo que se propaga en este mundo. Dice, bueno, si les gusta beber, dice, van a beber, pero del vino, de la ira de Dios. Entonces, eso tampoco es muy alentador, ¿no? O sea, si a lo mejor tú dices, no, pues es que si yo soy fiel a Dios, pues me puede pasar esto. Mejor no. Bueno, pues este es el otro lado de la moneda que a veces no, en lo que no pensamos, que esto va a estar peor, ¿sí? Y finalmente nos cuenta este libro que el día 5 de octubre, no menciona ahí la fecha de la Biblia, pero eso lo vemos en la historia, 5 de octubre del año 539, mientras estaba ese pachangón que dijimos ahorita, esa fiesta donde se estaba ofendiendo el nombre de Dios, ¿sí? Como lo vemos también por todos lados en nuestra época, cómo se blasfema el nombre de Dios, ¿sí? Y es su ley, y se pisotea. Bueno, dice los hombres de Ciro, aquel personaje que mencionó Isaías más de un siglo antes, un siglo y medio más o menos. Dice, los hombres de Ciro, que ahora sí aparece aquí en la historia, dicen, desviaron el río Éufrates, que corría por esta ciudad, este, y que tenía por ahí un sistema subterráneo que abastecía la ciudad precisamente de agua. Bueno, a estos hombres se les ocurrió desviarlo, ¿sí? Bajar el nivel del río y poder entrar por esos conductos a la ciudad. Dice, los soldados cruzaron a pie el río y entraron por las puertas de la ciudad que habían quedado abiertas. Y tomaron Babilonia sin encontrar, dice, apenas resistencia.
ni cuenta se dieron. Pues estaban todos en su mundo, ¿no? En aquella gran fiesta. Y fue tomada sin oposición la ciudad. Dice, según los historiadores griegos, Heródoto y Jenofonte, son los que escribieron por ahí en muchos detalles acerca de la toma de Babilonia. Eh, ¿Lo sorprendió? Ciro, ¿sí? La Biblia también nos habla acerca de, y ahorita lo vimos, ¿no? O sea, Dios dice que si no estamos atentos, velando, si estamos perdidos, como dice también Jesús en aquella ilustración, ¿no? Como los tiempos de Noé, perdidos en el placer, nos va a sorprender su venida, así como sorprendió a quién, a los babilonios, ¿sí? La llegada de Ciro. Y por eso ah, se hace por ahí esa analogía o esa comparación entre Ciro y Jesús. ¿Sí? Y hay unas versiones por ahí, de hecho, la original que dice, le menciona como su ungido. En otras versiones menciona a su pastor. Y también a Jesús se le conoce así, ¿no? Como el ungido de Dios. Mira lo que dice aquí, Profetas y Reyes dice, aún mientras el rey y sus nobles bebían de los vasos sagrados de Jehová y alababan a los dioses de plata y oro, los medos y los persas, dice, habiendo desviado el curso del Éufrates, penetraban en el corazón de la ciudad desprevenida. Y el ejército de Ciro estaba, dice, ya al pie de las murallas, dice, del palacio. Y la ciudad, dice, se había llenado de soldados enemigos como de langostas. Estaban invadidos ya y ni cuenta se dieron. Y sus gritos, dice, de triunfo podían oírse sobre los clamores desesperados de los asombrados disolutos. Dice por aquí el texto. Empezaron ahí los gritos de victoria y dice, ¿qué pasó? No? O sea, no hubo guerra porque no hubo guerra porque nadie opuso que resistencia. Y les digo aquí, nosotros tenemos que reflexionar un poquito, ¿no? Porque Jesús llamó la atención a eso, ¿no? De cómo en aquella generación del diluvio, dice, todo el mundo estaba perdido en los placeres. ¿Sí? Eh, y cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde, así como les pasó también aquí. ¿Sí? Y como nos puede llegar a pasar a nosotros. O sea, de hecho, eso va a pasar con muchos. ¿Sí? Por eso menciona ahí, para algunos dice, les va a llegar como que, como ladrón en la noche. Pero también Pablo dice, pero nosotros que somos de la luz, dice, tú que tienes conocimiento, dice, no tiene por qué sorprenderte. ¿Ok? Porque a veces somos muy cómodos, ¿no? Y decimos, bueno, Jesús dijo que iba a venir como ladrón, así que ya no me preocupo, ¿no? Pero no tiene que ser así. Y aquí hay un paralelismo, ¿sí? Con su venida, con la venida de Jesús en Apocalipsis 16:12, donde nos habla un poquito ya acerca de las plagas finales. Dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, haciendo alusión a lo que acabamos de leer, la historia de la caída de Babilonia precisamente. Dice, el ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, dice, y el agua de este se secó. Así les digo, así nos llama a pensar en lo que sucedió con aquella ciudad. ¿Sí? Dice, para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Curiosamente, nuestro rey viene por esa dirección. ¿Se acuerdan? Por el oriente, así lo dice la palabra de Dios en muchos textos. Así que este libro de Daniel, como vimos ahorita al principio, debiese de llamar nuestra atención en estos tiempos.
y debiésemos de, que, de estudiarlo, de escudriñarlo y sacar todo el provecho posible. ¿Sí? Dice también a la par que el Apocalipsis. Y les digo, curiosamente, pues estos dos libros no nos llaman la atención, les rehuimos. ¿Sí? Porque decimos, ay no, qué miedo y qué difícil. Bueno, ahorita casi estudiamos todo el libro de Daniel y creo yo que no fue complicado o tan difícil, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces nos da flojera o tenemos falsos conceptos, ¿no? Por lo que hemos escuchado. Pero con la ayuda de Dios, con oración y con ese interés que debemos de tener, estoy seguro que pueden ser y serán, ¿sí? De bendición para el que los lea. Así que, pues aquí está este mensaje, ¿no? Del libro de Daniel que nos llama a reflexionar, ¿no? En los tiempos en los que vivimos y en los acontecimientos, en el orden en el que serán. Y creo que es un libro que como acabamos de estudiar, nos debe llenar de esperanza, ¿sí? Creo que lo que vimos ahorita no es nada para asustarnos, ni alarmarnos, ni darnos de topes, ¿no? Contra la pared. Creo que es muy alentador, muy esperanzador y ojalá pues que Dios nos siga dando el deseo, ¿no? De seguirle conociendo. Que Dios les bendiga.